Huellas de pies descalzos en la nieve, pero los dedos apuntan hacia atrás. Desde las profundidades del bosque, una voz. ¡Ayúdame! La voz de tu esposa, suplicando. Pero tu esposa está a 50 kilómetros de distancia, durmiendo en casa. Entonces, ¿qué es lo que te llama al bosque? En 1907, cuando la policía canadiense arrestó al chamán Jack Fiedler de 87 años, pensaron que habían capturado a un asesino en serie. Jack confesó fríamente haber matado a 14 personas. Pero su defensa congeló la sala del tribunal: tuve que matarlos. Porque ya no eran humanos. Devoraban carne. Se habían transformado. ¿Tenía razón Jack Fiedler? Esta noche, examinamos la maldición del Wendigo, el secreto más oscuro de Norteamérica, no como una leyenda, sino como una realidad documentada en registros policiales. Manitoba, Canadá. 1907. Jack Fiedler tenía 87 años. Chamán algonquino. Líder de su tribu. Pero la policía lo arrestó. Cargo: 14 asesinatos. Jack no lo negó. Sí, los maté. En la sala del tribunal. Calmado. Sereno. Pero no eran humanos. El juez, asombrado. ¿Qué quieres decir? Se habían convertido en Wendigo. Un largo silencio. El juez preguntó: ¿qué es un Wendigo? Jack respondió: hambre. Que nunca termina. Entra en ti. Devora tu alma. Luego, deseas carne humana. Más y más. Pero nunca te sacia. El tribunal lo declaró demente. Pero Jack no estaba solo. Porque el Wendigo era real. Al menos, para quienes vivían en esos bosques. Desde 1878 hasta 1920. En los bosques de Canadá. 17 casos de canibalismo. Todos en registros oficiales. En actas policiales. En documentos judiciales. Todos decían lo mismo. Hambre. Un hambre insoportable. Tuve que comer carne humana. No pude detenerme. Los psiquiatras lo llamaron psicosis Wendigo. Dijeron que era un síndrome cultural. Pero los pueblos indígenas sabían. No era una enfermedad. Era una maldición. Y la maldición se estaba propagando. El testimonio de Jack Fiedler en el tribunal pasó a la historia. Vi al primer Wendigo hace 40 años, dijo. Un hombre. Era nuestro vecino. Llegó el invierno. Había poca comida. Pero ese hombre comenzó a cambiar. Su piel se puso pálida. Sus ojos se hundieron. Comía constantemente. Pero no se saciaba. Luego, su familia comenzó a desaparecer. Primero su hijo menor. Luego su esposa. Jack hizo una pausa. Luego continuó. Tenía que detenerlo. Porque el Wendigo se propaga. Una persona no es suficiente. Quiere más. Toda la tribu estaba en peligro. Por eso, lo maté. Y luego a los demás que vinieron. 14 en total. A todos. El tribunal preguntó: ¿cómo sabías que eran Wendigo? La respuesta de Jack fue fría. Por sus ojos. Estaban vacíos. Y por el olor. Olor a carne podrida. El juez lo declaró culpable. Pero Jack no fue a prisión. Porque durante su detención, se suicidó. O fue asesinado. Nunca se supo. Pero antes de morir, sus últimas palabras fueron: el Wendigo sigue allí. Esperando en el bosque. Pero la historia no termina aquí. Porque Jack Fiedler no estaba solo. La tribu algonquina ha vivido durante miles de años en los fríos bosques de Norteamérica. La temperatura desciende a menos 40 grados. Y la comida es muy escasa. En estas duras condiciones, la tribu sigue reglas estrictas para sobrevivir. La regla más importante: el canibalismo está prohibido. Porque según la creencia algonquina, quien come carne humana, se convierte en Wendigo. El Wendigo no es solo un monstruo. Es una maldición.
Una enfermedad espiritual. Se define como el hambre que nunca se sacia. La persona que se transforma en Wendigo se vuelve pálida. Su piel se vuelve casi transparente. Sus ojos se hunden. Sus extremidades se alargan, volviéndose normalmente huesudas. Y el hambre nunca termina. No importa cuánto coma, quiere más. Quiere carne humana. Y a partir de ese punto, ya no es humano. Se ha convertido en un monstruo. Pero el Wendigo no es solo una transformación física. Según los ancianos algonquinos, el Wendigo también es una entidad que deambula por el bosque. Muy alto. De piel pálida. Con cráneo o astas de ciervo. Pies descalzos, pero no afectado por el frío. Y su característica más aterradora, puede imitar perfectamente las voces humanas. Usa las voces de tus seres queridos para atraerte al bosque. Y allí, desapareces. Los antropólogos lo llamaron psicosis Wendigo. Lo clasificaron como un síndrome específico de la cultura. Una condición psicológica que surge durante los largos meses de invierno, en aislamiento, con escasez de alimentos. Pero los pueblos indígenas rechazan esta explicación. Esto no es una enfermedad, dicen. Es una maldición. Jack Fiedler no estaba solo. En 1879, otro caso llevó la maldición del Wendigo a la opinión pública mundial. Swift Runner. Un hombre de la tribu Cree. Vivía en el bosque con su esposa y 6 hijos. El invierno de 1878 fue excepcionalmente duro. La comida se acabó. La familia luchó contra el hambre. Cuando llegó la primavera, Swift Runner regresó solo al pueblo. Estaba delgado. Pero vivo. La policía preguntó, ¿dónde está tu familia? Swift Runner, con lágrimas en los ojos, respondió, murieron. De hambre. Pero cuando la policía fue a la casa de Swift Runner, se enfrentaron a una terrible realidad. Huesos. Decenas de huesos humanos. Cortados. Cocinados. Comidos. Swift Runner había devorado a su familia. A su esposa. A sus 6 hijos. Y a su hermano. En total, 8 personas. La policía arrestó a Swift Runner. Y lo interrogaron. La confesión de Swift Runner es uno de los documentos más perturbadores de la historia. Cuando mi familia murió, dijo, los enterré. Pero luego, vino el hambre. Un hambre insoportable. Desenterré los huesos. Comí la carne. Y, no pude detenerme. Porque no importaba cuánto comiera, quería más. El Wendigo me había poseído. La policía quedó en shock. Le preguntaron a Swift Runner, ¿te arrepientes? Swift Runner sonrió. Una sonrisa vacía. ¿Arrepentirme? No. Porque en ese momento, solo había hambre. No había nada más. El juicio fue breve. Swift Runner fue declarado culpable. Fue sentenciado a la horca. En diciembre de 1879, fue ejecutado en Fort Saskatchewan. Sus últimas palabras quedaron registradas, el Wendigo todavía está dentro de mí. Aunque muera, no se irá. En el patíbulo, los ojos de Swift Runner estaban vacíos. Como si no estuviera allí. Como si su alma ya se hubiera ido. Jack Fiedler y Swift Runner no estaban solos. Entre 1878 y 1920, más de 17 casos de canibalismo fueron registrados oficialmente en las regiones de Manitoba y Ontario, en Canadá. Todos compartían características similares. Todos ocurrieron durante los meses de invierno. Todos en regiones aisladas. Y en todos, la defensa del perpetrador era la misma, el Wendigo me poseyó. Los psiquiatras llamaron a este fenómeno psicosis Wendigo. Lo definieron como un síndrome específico de la cultura. Dijeron que durante los largos meses de invierno, en aislamiento social, con escasez de alimentos, las personas experimentaban colapso psicológico y recurrían al canibalismo. Pero los pueblos indígenas rechazaron esta explicación. Esto no es una enfermedad, dijeron. Es una maldición. Y el hombre blanco no lo entiende. Había síntomas comunes. En todos.
Piel pálida. Como si la sangre hubiera sido drenada. Ojos hundidos. Sensación extrema de hambre. Comen pero no se sacian. Y lo más importante, deseo de carne humana. Al principio intentan resistirse. Pero luego, pierden el control. Una vez que comienzan, no pueden detenerse. Porque el Wendigo está dentro de ellos. Y el Wendigo nunca se sacia. Después de la década de 1920, los casos disminuyeron. ¿Por qué? Algunos dijeron que fue la modernización. El transporte mejoró. El suministro de alimentos se reguló. La gente ya no estaba aislada. Pero los ancianos indígenas ofrecieron una explicación diferente: el Wendigo todavía está allí. Solo está esperando. El Wendigo no es solo una maldición interior. También es una amenaza exterior. Hay cientos de testimonios. Personas que, en el bosque, por la noche, escuchan voces extrañas. Y estas voces son familiares. Muy familiares. En 1895, un cazador reportó haber escuchado la voz de su esposa en el bosque. «Ayúdame», gritaba. El cazador corrió. ¿Hacia dónde venía la voz? Pero no encontró a su esposa. Solo vio huellas. Huellas de pies descalzos. En la nieve. Pero algo era muy extraño. Los dedos apuntaban hacia atrás. Los talones hacia adelante. Como si alguien estuviera caminando al revés. El cazador se asustó. Regresó inmediatamente. Cuando llegó al pueblo, su esposa estaba en casa. A salvo. «Estoy aquí», dijo su esposa. «Nunca fui allí». El cazador quedó en shock. «Pero escuché tu voz». «Claramente la escuché». Los ancianos de la tribu explicaron: «Wendigo imita voces para atraerte al bosque. Y cuando vas allí, desapareces». Los ancianos algonquinos lo explican así: el Wendigo camina al revés para confundirte. Sigues sus huellas. Pero en realidad, estás cayendo en su trampa. Porque él está detrás de ti. Siempre está detrás de ti. Quienes han visto al Wendigo hacen descripciones similares. Piel pálida. Casi transparente. Como si la luz pasara a través de ella. Extremidades largas y huesudas. Brazos, piernas, más largos de lo normal. Anormales. Ojos hundidos. Oscuros. Vacíos. Como si no hubiera alma dentro. Pies descalzos. Incluso en el frío congelante. No parece molesto. Como si no sintiera el frío. Boca normalmente ancha. Dientes afilados. Depredadores. Y olor a carne podrida. Y la voz. La característica más aterradora. Puede imitar perfectamente las voces humanas. Un testigo en la década de 1920 lo describió así: «Escuché la voz de mi hijo. Papá, estoy perdido», gritaba. Corrí. Pero mi hijo estaba en casa. Durmiendo. Entonces, vi algo en el bosque. Me estaba mirando. Y sonreía. Con la voz de mi hijo. Pero no era mi hijo. Los casos disminuyeron después de 1920. Pero no desaparecieron completamente. En las décadas de 1980 y 1990, cazadores en los bosques canadienses reportaron escuchar voces extrañas. En la década de 2000, campistas fotografiaron huellas de pies al revés. Testimonios en Reddit y foros: «Escuché la voz de mi esposa, pero ella estaba en casa». Los guardabosques advierten: si escuchan voces en el bosque por la noche, no las sigan. Tal vez el Wendigo no es una criatura física. Tal vez es nuestro miedo más oscuro. Hambre. Desesperación. Y la voluntad de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Pero si algún día, en un bosque nevado, escuchas la voz de alguien que amas, y sabes que esa persona no debería estar allí, ¿qué harías? ¿Correrías? ¿O huirías? Jack Fiedler. 14 asesinatos. Eran Wendigo. Swift Runner.
8 actos de canibalismo. El Wendigo me poseyó. Más de 17 casos. Entre 1878 y 1920. Todos en registros oficiales. Entonces, ¿el Wendigo es real? ¿O es solo un trauma cultural? Tal vez el Wendigo no es una criatura física. Tal vez, es nuestro miedo más oscuro. Hambre. Desesperación. Y la voluntad de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Pero si algún día, en un bosque nevado, escuchas la voz de alguien que amas, y sabes que esa persona no debería estar allí, ¿qué harías? ¿Correrías hacia ella? ¿O huirías? ¿Crees que el Wendigo es una criatura real o un fenómeno psicológico? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de historias paranormales y de crímenes reales, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón de me gusta y activa las notificaciones. En nuestro próximo vídeo, otra maldición, otro misterio. Hasta entonces, si escuchas una voz en el bosque, simplemente, corre.